Paz inverencial. Paz inverencial, maestro. Como disponemos de un tiempo para conversar, respondo a la primera pregunta que me hicieron para esta noche y es ¿por qué os abandono? Y en realidad no lo hago. Pero si me quedo con ustedes, siempre van a depender de mí. Siempre van a estar en el papel de alumno esperando aprender. Y más tarde o más temprano todo alumno debe pasar al rol de maestro a enseñar. Sin embargo, después de que pasen el umbral, van a tener acceso para poder seguir consultando o aprendiendo cuando lo necesiten. Pero terminadas estas enseñanzas, todos y cada uno de los que está aquí debe convertirse en un maestro para de algún modo retribuir todo lo que han recibido, dándoselo a otros que no tuvieron la oportunidad de estar en un grupo así, recibiendo enseñanzas que os aclararan las dudas, que os plantearan ejercicios. De algún modo ahora vosotros tenéis que ser los maestros para los que vienen detrás. Encargaros cada uno de reproducir, de enseñar las enseñanzas tanto como las habéis aprendido. ¿Entiendes por qué debo irme? Sí, maestro. Lamentablemente. Maestro, eso me recordar a Zafir 11 cuando se despidió. Lo que se queda diciendo es que cada uno de ustedes es un Zafir 11, es un nivel de conciencia y deben aprender eso. Es semejante, ¿cierto? Sí. Cada uno debe convertirse en su propio maestro y en un maestro para otros. Mientras tengáis a alguien enseñándoos, es más cómodo sentarse a escuchar. Por eso ningún maestro puede ser indefinido. ¿Queréis preguntar algo sobre aquella época? Maestro, es que antes de terminar eso, quiere decir que este cuadrante culminó con éxito las enseñanzas de los zafires. A grandes rasgos, sí. Hay lagunas, hay errores, y los 4 del cuadrante principalmente deberían, no porque yo os lo mande, sino desde vuestro propio ser, dedicaros a reunir, organizar y depurar la información, rectificar los errores o de los canales que han pasado por este cuadrante, o de los transcriptores, o de los editores, o de las personalidades básicas que han influido. Deberíais redactarlo y sacar algo en limpio. No es que yo os mande a hacerlo, pero los 4 del cuadrante deberían tomar esa labor. Encargaros de sintetizar todo el conocimiento que se enseñó durante estos años para que pueda ser pasado con más facilidad a otros y con menos distorsión. Es imposible tener una enseñanza 100% exacta, pero podéis poner de vuestra parte para mejorarla, para depurarla. Hay una enseñanza que queda pendiente y es la del agua, que no la dio Zafiruno. Va a venir un ser de la comisión de Zafiruno, ya no como parte del cuadrante, sino en reuniones normales, a daros esa enseñanza que quedó pendiente. Se identificará y podéis anexarla a Zafiruno. A esto podemos reunir el círculo como tal y dentro del círculo convocarlo. Sí. Pero no podemos saber todavía el atributo del ser para convocarlo. Él se presentará en su momento, pronto, pero ya no requiere un cuadrante como tal. Después de que terminéis este ejercicio, al amanecer, como acostumbráis, podéis convocarme y despedimos oficialmente del cuadrante. Maestro, yo tengo una pregunta en relación a esa enseñanza. Es que hace poco tiempo he venido como conectándome, pues, y lo asocio más como al proceso de estos ejercicios, con algunos seres
que precisamente tienen que ver como con el agua, ¿sí? Pero que son más como de origen cósmico. ¿Tiene alguna relación con eso o es algo totalmente aislado ya por mi proceso aparte? Es de tu proceso. ¿Alguna otra inquietud más sobre el cuadrante? Las enseñanzas, o sea que aquí empieza un nuevo ciclo. Cada persona va a tener el acceso. Pero ya no va a haber necesidad de reunirnos como grupo, sino que cada quien lo va a hacer individual o seguirá reuniendo un grupo para compartir esas enseñanzas. Cada maestro es libre de enseñar en grupos o a individuos o a grupos grandes o de fundar escuelas. Cada uno de vosotros queda con el conocimiento y con la experiencia de lo que habéis vivido acá. El método por el que decidáis compartirlo es libre de cada uno de vosotros. A algunos os aparecen los alumnos más rápido que a otros puedes tener que esperar. Algunos enseñaréis a muchos y otros a muy pocos. Lo importante es que estéis en capacidad y tengáis la intención de multiplicar el conocimiento que recibisteis. ¿Necesita de otra reunión para que recibas la energía de cuadrante o eso va a ser hoy? La evaluación de este ejercicio. La madrugada. ¿Hasta qué horas debemos permanecer en el ejercicio? ¿Hasta que salga el sol por el oriente? Hasta que ya veáis con claridad que ya está el día entrado. No que esté clareando, que ya esté claro. Maestro, en cuanto a las enseñanzas de todos los zafires, nosotros, por ejemplo, algunos que formamos parte del cuadrante y de todo este círculo que estamos de acá de Santa Fe de Antioquia, empezamos, digamos, ya con Zafir 10. Y leyendo todos los documentos uno encuentra muchas cosas que se contradicen y hemos analizado que parecen ser cuando se transcribieron los documentos. Pero lo que pasa es que como los niveles de conciencia de cada uno ve desde un árbol, entonces muchas veces es como que polemiza, no, yo lo veo así, yo lo entiendo así. Entonces no es como muy osado uno empezar a preparar unos documentos y ponerlos porque a un cuadrante le parece que es así de acuerdo a todas las enseñanzas. El documento original debéis conservarlo como esté, para que la polémica pueda ser reabierta si es necesario. Pero cómo esclarecer si un concepto, si una enseñanza es correcta o no, lo podéis esclarecer del otro lado de la puerta, o en meditación. Si no os llegáis a poner de acuerdo en algún punto, podéis reseñarlos como puntos conflictivos, siempre y cuando puedan ser ciertos. Hay enseñanzas que no son ciertas, hay mensajes que están errados. La conciencia de los cuadrantes, así como de los asistentes, fue aumentando con el paso del tiempo. Si a los que asistieron a la primera enseñanza de Zafir 1 se les hubiera movido en ese momento a este y se les pidiera que hicieran lo que vais a hacer vosotros, no hubieran sido capaces. Conforme fue aumentando la conciencia, fueron mejorando las enseñanzas, tanto en calidad como en cantidad, en lenguaje, en terminología, en eficiencia. Entonces es normal que cuando os devolvéis hacia atrás, cada vez las veis como más erradas, con más contradicciones, más simples, pero ese es de algún modo un reflejo del camino que habéis andado, como cuando veis los juguetes de cuando erais niños o la ropa de cuando erais niños y ya no tiene gracia, ya es simple, tonto inclusive, pero os recuerda el camino que habéis avanzado. Maestro, para responder un poco la inquietud de Hildebrando, el maestro Zafir 10, que es un maestro de la oscuridad con mucho conocimiento, llegó un momento en que empezó a probar el grupo del cuadrante. Entonces, decía cosas que nosotros mismos las cuestionábamos y llegó un momento donde prácticamente nos rebelamos contra las enseñanzas de Zafir 10 y vino precisamente el maestro Zafir 13 y le dijo a Zafir 10 de que no nos probara más porque estaba tratando de
de dispersar el grupo, de terminarlo, porque él pensaba seguir con, a ver hasta qué punto nosotros, como se dice, tragamos entero o discernimos. Entonces creo, maestro, que eso fue por eso van a encontrar una cantidad de cosas en Safir 10 precisamente, porque había un canal que no era el canal que tenemos actualmente. Entonces parece que se aprovechó eso para hacer las pruebas y a ponernos a pruebas a todos, a ver qué tanto discerníamos de los conocimientos que estábamos recibiendo. Eso fue, por eso encuentran tantas cosas distintas en Safir 10. Y en todos los zafires vais a encontrar reuniones más claras que otras, mensajes más claros que otros. Y también es normal, independiente de quién es el canal, porque ha habido distintos canales en los años que lleva este cuadrante. No es lo mismo una canalización cuando el canal está alto de energía que cuando está bajo, ni cuando es muy afín con el ser que cuando es poco afín. Todo eso produce variaciones en la calidad y la cantidad de la enseñanza, y los mismos asistentes aportan su cuota de responsabilidad. No es lo mismo dar una enseñanza en un grupo como este, en que estáis todos cerrados, mirándome, prestando atención, que en grupos como llegó a ver en su momento, que estaban entrando, saliendo, parándose y sentándose, rompiendo la energía, y que el ser que estaba dando la enseñanza pasaba la mitad del tiempo no enseñando, sino armonizando o cuidando al canal en que estaba de las influencias externas. Todo eso hace que las enseñanzas varíen a veces para bien, a veces para mal. Maestro, entonces nosotros ahorita cuando pasemos el portal y nos encontremos contigo, entonces tú nos vas a seguir dando las enseñanzas o ejercicios que pensábamos nosotros que íbamos a seguir así físicamente contigo, porque tú ahora dijiste que este iba a ser el primer ejercicio para nosotros y tocó incluso hacer nosotros. Correcto, después de que pasen se abre otra escuela para el que ya esté listo, pero esta a la que asistís físicamente debe terminar. Gracias, maestro. Maestro, ya pasando a lo del Maestro Jesús, pero yo tengo una inquietud. Se habla de que en el caso de la Biblia, después de la fusión de Jesús, pasaron más o menos 300 años del tiempo actual para que recopilara una Biblia y empezaron a presentarse los papiros, los primeros escritos. O sea que toda esa enseñanza se transcribió fue por cuestión oral, transcripción oral de persona a persona y con enseñanza de los maestros. Ese conocimiento que tenemos nosotros es válido. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, de la Biblia y esa acumulación de conocimientos? ¿Cómo fue? Siempre desde el comienzo, estando Jesús en vida, hubo escritos de lo que decía y de lo que hacía. El texto que a vosotros llegó se organizó 300 años después, porque 300 años después estaban seguros de que habían destruido a casi todos los verdaderos seguidores de Jesús. La luz en la conciencia planetaria que aportó Jesús duró más o menos 300 años. A los 300 años ya quedaba prácticamente nada de lo que él realmente enseñó. Por eso, cuando ya estuvieron seguros, fue que redactaron el libro que vosotros conocéis. Cuando ya habían destruido todo o prácticamente todo lo que contradecía la verdad que querían imponer. Por eso no se organizó antes. Hay muchos papiros anteriores, escondidos, y otros que fueron destruidos. Algunos saldrán en su momento, otros las copias ya son controladas por los que tienen el poder en vuestra realidad material. Por eso es tan poco lo de relevancia que está en vuestros escritos. Gastan mucha tinta, por ejemplo, en parábolas, pero poca o casi ninguna en explicarlas. Se hace mucho énfasis en el Jesús divinizado, pero muy poco énfasis en el Jesús hombre.
porque las partes que no convenían a su verdad fueron suprimidas deliberadamente. Tal vez sea bueno que comience la historia de Jesús con la historia de María. Cuando la conocí, María era una mujer de carácter muy fuerte y más para su época. Estoy hablando de una época en que las mujeres no tenían ni voz ni voto, pero ella lo tenía y tenía fama de bruja entre los vecinos. Se caracterizaba principalmente por adivinar los sueños de las personas, y los sueños que ella interpretaba se cumplían. Los que la querían decían que se cumplían porque era muy buena vaticinando. Los que no la querían decían que ella hacía que ocurrieran las desgracias que anunciaba. Jesús se parecía a ella bastante físicamente y en buena medida fue ella la que le instruyó en lo que sería su misión posterior. María creció en el templo bajo la supervisión del sacerdocio y siendo visitada continuamente por lo que en aquella época se llamaban ángeles. Durante ese tiempo conoció al que sería el Padre de Jesús, mi Padre que está en el cielo. Los ángeles estaban en el cielo para la idea de las gentes que vivimos en aquella época. Cuando María quedó en embarazo, era un problema tremendo para los sacerdotes que la cuidaban, puesto que se les culparía a ellos de la paternidad, y eso era un enorme problema. La solución fue el buen carpintero de José, que no era para nada un hombre pobre. José era un hombre que había enviudado hace poco y tenía 3 hijos, una niña y 2 niños. La niña se llamaba Salomé. Después había un hijo llamado Emanuel y uno llamado José. José estaba terriblemente afligido por la muerte de su esposa y no quería volver a casarse. Sin embargo, Salomé era demasiado pequeña para cuidar de sus hermanos y él no podía dedicarse a cuidarlos y trabajar a la vez, empezando porque de oficios domésticos o cuidado de niños prácticamente nada sabía. Entonces se acordó con José un trato que convenía a ambas partes. José se casaba con ella para tener una niñera y una ama de casa, y a cambio se hacía cargo de él, María y del niño. La famosa noche de la Anunciación, en que le dicen a José que cuide de ella, es el Padre de Jesús el que se le aparece y le encarga que la cuide. Entonces José acepta. Maestro, ¿quién era el padre de Jesús? Un sirio. Un sirio. ¿Y cuántos años tenía María? 15, creo, según como vosotros contáis el tiempo. Sí, era muy jovencita. Cuando Jesús era pequeño, viajan a Egipto para educarlo en el conocimiento que está allí. Allí hay unos familiares de María que los acogen y Salomé acaba casándose con un sacerdote egipcio. Salomé y Jesús siempre tuvieron una buena relación. Jesús crece y pasa casi hasta la pubertad en Egipto, aprendiendo del conocimiento que había allí. Solo después regresan a la zona de Jerusalén. Después del regreso, cuando Jesús tenía más o menos 16 años, José
El carpintero fallece en un accidente laboral. Un andamio cede ante el peso y él cae. Se rompe varias vértebras cervicales al caer y muere a raíz del golpe pocos días después. De los 2 hijos de José, Manuel había fallecido y José se convierte en el primogénito. José intenta enseñarle el oficio de carpintero a Jesús, pero Jesús es más bien torpe para las herramientas. Además, es un muchacho retraído que se la pasa escribiendo poesía y tocando el laúd. Creo que es laúd el instrumento, como vosotros lo llamáis. Eso genera una fricción entre los dos hermanos de crianza. Durante el tiempo que están en Egipto, María acaba enamorándose de José y José olvidando a su primera esposa. Y un día María decide que prefiere a ese buen hombre que siempre está con ella y no al otro que, aunque parezca mejor, siempre es alguien ausente que aparece y desaparece por épocas. Entonces tienen varios hijos más. El primer hijo de María y José es Tiago y el último es Juan. También tienen varias hijas. Cuando Jesús regresa a Jerusalén, y un tiempo después es contratado como intérprete para viajar a Oriente, a la región, creo que vosotros ubicaríais como Parsia. No estoy muy seguro de los nombres que usáis. Parsia. Ya que Jesús había aprendido varias lenguas en la ciudad de Egipto donde estuvo. Durante ese tiempo que Jesús se aleja, entra en contacto no solo con los esenios de Paso, sino más allá, con los ritos de Oriente y Mitra, y se impregna de todo ese orientalismo. Cuando regresa, está ya casi listo para emprender su misión, pero aún no es el momento y se dedica a aprender. Viaja continuamente a reunirse con su padre biológico, quien lo instruye. Casi siempre en la Biblia que Jesús está hablando de su padre no se refiere a Dios, sino a su padre biológico. Ya. ¿El padre biológico se manifestaba físicamente o estaba en la tierra encarnado o venía? ¿O venía a decir visitas o cómo hacían? Venía regularmente y se quedaba temporadas. Ya. Okay. Finalmente Jesús debe ir donde su primo Juan el Bautista. Juan y Jesús se parecen demasiado físicamente. Es de algún modo sospechoso, pero nunca pude confirmarlo si estaban emparentados no solo por el lado de María, sino por el lado paterno. El parecido físico era muy notorio. Es posible que Juan también fuera sirio o parcialmente sirio. Juan ha estado en el desierto mucho tiempo preparándose y sabe que su tiempo se acerca. Enseña a Jesús lo que a Jesús le falta y luego abandona este mundo. Jesús entonces pasa a su vida pública. Jesús tuvo muchos grupos, tanto de hombres como de mujeres, como grupos mixtos, pero los grupos mixtos no eran tan numerosos, ya que los hombres de aquella época eran muy intransigentes para compartir las enseñanzas con mujeres. Uno de los grupos es el que vosotros conocéis como el de los 12 apóstoles, pero no éramos ni el único ni el más avanzado. Era simplemente el grupo, creo que vosotros los llamaríais los guardaespaldas. Un guardaespaldas no es necesariamente un buen estudiante, es más bien un tipo grande y fuerte que te cuida, ¿verdad? Sí.
Anduvimos bastante tiempo con él, pero no todas las enseñanzas podíamos oírlas. A veces estábamos alejando a la multitud, o deteniendo a los imprudentes, o peleando con los que intentaban tomar partido. Era una tarea complicada. A veces unos lo cuidaban y otros podían escuchar la enseñanza, e íbamos rotando. Sin embargo, nos enseñó todos los ejercicios por los que ya habéis pasado. Jesús trataba de aumentar nuestro nivel de conciencia, que dejáramos de ser unos tipos rudos y torpes y nos convirtiéramos en personas espirituales, que pudiéramos comprender que la vida era algo más allá que trabajar, luchar, golpear, tener hijos y finalmente morirse. Si se hubieran conservado los textos de José de Arimatea, tal vez tendrías mejores enseñanzas, porque fue uno de los alumnos más avanzados. María Magdalena sí era la pareja de Jesús, pero no estaban casados. Jesús no compartía los ritos litúrgicos judíos de su época, por ende no estaba dispuesto a participar en ellos. Si bien eran pareja, no estaban casados. Sí tuvieron hijos. La hija mayor se llamó Sara. ¿A los cuántos años quedó embarazada o a los cuántos años fue padre Jesús? 33. Y murió a los 33. 33. Es cierto que María Magdalena con Sara terminaron en Francia, conocido como Francia después de moverse de la muerte de Jesús. No, fue a Egipto. Fue a Egipto. Maestro, tú dices, ¿por qué no lo dejamos que avance la historia de Jesús? Y luego hacemos las preguntas. Esto es sobre eso. Tú dices que Jesús tuvo a su hija mayor, Sara, a los 33 años. Y a los 33 murió, o sea que no tuvo sino una hija. Antes de morir, María estaba en embarazo de gemelos. Pero Sara nació cuando Jesús aún vivía. Los gemelos nacieron después de muerto Jesús. Correcto. Otro punto importante dentro de los muchos a aclarar dentro de vuestra historia es que Jesús sabía que debía morir, no porque tuviera que ser asesinado, sino porque su cuerpo no estaba hecho para vivir demasiado tiempo en este plano. Cuando se es completamente humano, hay todo un sistema que te ayuda a estar acá, pero cuando eres parcialmente foráneo, muchos de tus sistemas respiratorio, inmunológico, la presión, energético, no son del todo compatibles y la expectativa de vida es menor. Él iba a morir de todas formas a más tardar a los 35. Su cuerpo físico no iba a poder sostenerlo más tiempo. Cuando se acercó la hora, comenzó a despedirse y a hacer los preparativos. Jesús era bastante humano en su modo de ser. No era una persona tan espiritual como la pintan. Por ejemplo, era muy mal bebedor. Tenía que echarle agua al vino porque si no empezaba a hablar disparates. Por ejemplo, el que siempre estuviera Juan a su derecha es porque Juan sí era buen bebedor. Entonces cambiaban las copas. Juan se tomaba la de él y cambiaba la copa con Jesús. Juan no se emborrachaba fácil, pero Jesús sí. Aguantaba más. No solo más, aguantaba mucho. Mucho. Por eso siempre estaba a su derecha. No tomarse el vino en una casa era una descortesía, pero Jesús sabía que no podía tomarlo porque no lo toleraba bien. Entonces por eso siempre Juan está a su derecha, no por otra causa. Ok. Maestro, de lo que hablan que Jesús andaba por encima del agua, ¿qué tan real era?
Sí llegó a andar por el agua en una ocasión, pero él no acostumbraba a andar haciendo esas muestras. Si caminó sobre el agua, fue para salvar a alguien que se estaba ahogando, y nadando no hubiera llegado a tiempo para sacarlo. Después de que Jesús llegó, yo me tiré al agua, pero no caminé sobre ella, fue para ayudarlo a sacar al náufrago. Jesús podía caminar sobre el agua, pero solo, no con el peso del otro. Caminó sobre el agua para llegar más rápido. El milagro del agua en vino fue la última vez que Jesús bebió, y valga decir, como me contó su madre, que hizo ese milagro ebrio. En aquella época los hombres no se servían ni lo que tomaban ni lo que comían. Por cultura debían ser las mujeres las que los atendieran. Como Jesús no estaba casado, debía atenderlo o su madre o una de sus hermanas. Entonces Jesús empezó a tomar vino y se lo pedía a María. Cuando María ya lo vio ebrio, le trajo agua. Y él la reprendió y le dijo, ¿por qué me traes agua si pedí vino? Ya estaba borracho cuando hizo el alegato. Entonces María le dijo que le traía agua porque ya no había más vino. Y Jesús convirtió el tonel de agua en vino para poder seguir bebiendo. Al día siguiente prometió no volver a beber y no volvió a hacerlo. Como ven, era más humano y menos divino de lo que os lo presentan. Él en ningún momento se llamó a sí mismo Hijo de Dios, ni se consideró ser Dios encarnado. Tampoco se consideró el Salvador de nadie, ni mucho menos de la humanidad. El mito del Mesías era anterior a él, y buena parte de los judíos de aquella época estaban esperando a un Mesías que los liberara de Roma. Sin importar cuántas veces Jesús intentó explicar, muchos seguían pensando que él era aquel Mesías, aquel que iba a instaurar la libertad para el pueblo judío de la opresión romana y que luego iba a ponerse el trono de David y Salomón, la corona de David y Salomón. Cuando Jesús entró en el asno, lo llamáis vosotros, los que lo fueron a esperar creyeron que se trataría de una provocación al poder romano, que se trataba de un Mesías militar. Cuando Jesús muestra una actitud pasiva y no beligerante, la mayoría de gente se decepciona y lo abandona. La gente nunca comprendió el tipo de salvación a la que él se refería. Él siempre intentó salvar a las personas de sí mismas, salvarlas de la realidad estrecha en que vivían, nunca de Roma. ¿Queréis preguntar algo? Maestro, entonces Jesús sí murió crucificado. Sí. Entonces hay algunos capítulos en que el maestro Jesús había sido preparado por unas pócimas y que él no había muerto en la crucifixión, que había viajado a Cachemira, que en Cachemira se quedó un poco de años, como casi hasta los 100 años, entonces todas esas cosas. Su cuerpo físico murió en la cruz. Su estructura material no podía vivir más tiempo y murió. Después fue retirada diligentemente por su familia paterna. Pero la entidad que vosotros conocisteis no murió con su cuerpo físico y siguió andando, a veces usando cuerpos ajenos, a veces materializándose. Por eso lo encontráis después de muerto en distintas regiones. A veces tomaba cuerpos, daba un mensaje y los abandonaba de nuevo. A veces se materializaba él mismo. Por eso a veces le reconocían y a veces no. Pero su cuerpo físico como tal sí murió en la cruz. Maestro, dicen que él encarnó en No. Eso, y lo
lo de la multiplicación de los peces, del pan, todo esto. O sea, los milagros, por ejemplo, de levantar a Lázaro y que Lázaro se levantó. Ya sabéis cómo fue la muerte de Lázaro. Sí, eso sí ya lo sabemos. Sí, de pronto lo de la multiplicación y lo de los panes. No hay necesidad ninguna de multiplicar panes y peces. Si bien había una multitud, se estaba detrás de un lago, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el lugar más normal para sacar peces cuando andas con 12 o casi 12 pescadores? Pescarlos. Si bien la pesca fue fácil y abundante, no es un milagro sacar peces cuando estás rodeado de pescadores. Y muchos de los que estaban asistiendo también eran pescadores. Entonces, si tienes tanta gente pescando, es normal que haya muchos peces. ¿El pan es esto mismo o qué? Lo del pan, pues que se refiere a multiplicación. No hubo tal milagro. Había una logística detrás y había personas que donaban víveres, personas que donaban dinero para Jesús por sus enseñanzas, personas que daban posada, personas que daban abrigo, que daban transporte. Maestro, el Pentateuco tiene una serie de leyes y de normas impartidas por Yahvé supuestamente, o también permeadas por la cultura del momento. Pero entonces llega Jesús y reformula esas leyes. Entonces ambos, Yahvé y Jesús, tienen orígenes y misiones totalmente diferentes, pero, y se supone que uno debe creer en todo lo que dice la Biblia, pero ese es el primer referente que llegó a nosotros de eso. En el Nuevo Testamento, la reformulación de Jesús es de tipo más espiritual, según parece. Y quería preguntarlo en relación a las mujeres. En el Pentateuco, la visión de la mujer es totalmente diferente a la que se tiene en el Nuevo Testamento a partir de Jesús. Jesús, digamos que es más incluyente con la mujer. Y según lo que usted dice, había mujeres en los grupos de Jesús. Entonces, quisiera preguntar por el apóstol Pablo. Él realmente fue un apóstol, él realmente siguió a Jesús, porque él cuando en algunas predicaciones ubicó a la mujer en una situación de inferioridad que en apariencia Jesús no tenía. Por ejemplo, al decir que las mujeres no debían hablar en el templo, que la cabeza de la mujer era el hombre y que la cabeza del hombre era Dios, creando una gran división entre uno y otro. Quería preguntarle sobre eso. Jesús y Yahvé no solo tienen misiones distintas, sino contradictorias. Jesús estaba en contra de casi todo el Antiguo Testamento, pero dado el contexto en que estaba, no podía confrontarlo de forma tan directa sin herir demasiado a las personas. Era necesario irlos enseñando, instruyendo de forma sutil, sin contradecir de forma drástica lo que pensaban antes. Por ejemplo, si lo que os estoy diciendo ahora os lo hubiera dicho a muchos hace años, os habríais sentido heridos y ofendidos. Hoy en día os lo puedo decir. Igual ocurrió con Jesús. Él estaba en contra de casi todo el Antiguo Testamento, pero no podía confrontarlo ante las personas tan directo, no desde el comienzo. Respecto a Saulo de Tarso, baste decir, no basta, es preciso hablar de él. Saulo de Tarso nunca conoció a Jesús y personalmente lo estuve buscando para intentar cortarle la cabeza y ponerla en una estaca por ser un embustero y un embaucador. Saulo de Tarso era un agente romano que durante mucho tiempo persiguió a los seguidores de Jesús.
Cuando vio que la tarea era demasiado grande y que no podía destruirlos desde afuera, decidió infiltrarse, hacerse pasar por cristiano para hacer inteligencia desde adentro. Cuando se vio demasiado ubicado en las comunidades cristianas de Medio Oriente, se alejó hacia las comunidades más remotas, donde no lo conocían y donde las enseñanzas de Jesús estaban más débiles, y enseñó la propia visión que él le interesó enseñar de Jesús, poco o nada correspondiente con lo que Jesús enseñó. Cualquier cosa que venga de Saulo puede ser quemada y descartada. No solo no conoció a Jesús, sino que lo que enseñaba era muy contrario a lo que Jesús decía. Y en aquella época yo también despreciaba a las mujeres, pero las cosas que llegó a decir Saulo contradecían tanto lo que enseñó Jesús, que hasta a mí me escandalizaban. ¿Por qué dijiste ahora que había pasado por cortarle la cabeza y ponerle una estaca? Para que dejara de aventar cristianos con Roma. Lógico. Recuerda cómo era yo en aquella época. En esa época se pensaba así o se hacía de esa manera. Entonces, pues, había una lógica para la época. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Por culpa de él murieron muchos. Cuando ya no pudo cazarlos más, se dedicó a infiltrar las comunidades. Era un espía. Un espía a quien había que eliminar de cualquier modo, pero no me fue posible encontrarlo, no solo porque él tenía mejores contactos, era más joven y tenía la ciudadanía romana, sino porque era hábil, era un insidioso inteligente. Cualquier cosa que venga de Pablo puede ser descartada. Pablo lo llamáis vosotros, yo lo llamo Saulo, nunca conoció a Jesús, ni le importaron sus enseñanzas. Cuando ya estuvo viejo, vio que podía enriquecerse además de cuenta de los que aún creían en él. Y eso fue lo último que hizo. La iglesia que vosotros conocéis tiene mucho de Saulo y casi nada de Pedro. Maestro, y en ese tiempo, igual que en este tiempo, quien pueda liberar a una nación o de un individuo que siempre estaría haciendo daño, pues no era mal visto en ese tiempo. Pues también Zafir 12 como que nos confirmó eso. Quien pueda liberar a un pueblo del sometimiento de alguien y con él acabando la vida con él, pues el Zafir 12 decía que no le había problema. Igual de esa forma, no sé, aunque estemos en otro tiempo. Es una forma muy material de verlo. A corto plazo funciona, pero no por eso es la más adecuada. La violencia debería ser siempre el último recurso, no el primero. Se habla de dos especies de pilares, el apóstol del amor y el apóstol del sexo, creo que es. Y se habla entonces de Pedro, Petrus, piedra angular, piedra de tropiezo, y lo relacionan con el sexo. Se habla de la energía sexual, el trabajo sexual. ¿Qué hay de cierto del apóstol Pedro como el apóstol del sexo? Absolutamente nada. Y lo de piedra ya sabéis por qué me lo gané. Poco pilar hubiera sido yo, que era el alumno más cabeciduro. Con respecto a ustedes como apóstoles, en especial el papel de Judas, ¿cómo fue ese proceso con Judas? Y la segunda pregunta es en relación a las primeras iglesias que realmente sí tenían un contenido muy esotérico diferente de lo que nosotros pensamos que es el gnosticismo. Judas era un apóstol más, ni era un traidor ni fue un suicida. ¿Cómo fue eso? Cuando Jesús fue denunciado por querer usurpar el trono de Roma, querer pretender fundar un reino, los romanos trataban bastante mal a los judíos de aquella época. Entonces, lo que empezaron a hacer fue capturar y maltratar a cualquiera que se llamara Jesús según el censo
y tuviera más o menos la edad. Dado que era un nombre común, es como que manden a meter a prisión a los golpes a todos los Juan de un poblado. ¿Cuántos pueden ser? Muchos. Los romanos no se iban a poner a buscar al que era, al que iban encontrando lo iban apresando a golpes. Los romanos despreciaban inmensamente a los judíos. Cuando Jesús le llegó la noticia de lo que estaba pasando, dijo, es preciso que alguien vaya y diga dónde estoy yo, porque si no van a seguir tratando mal a personas inocentes solo por ser más o menos de mi edad o tener algún parecido físico. Entonces Judas es enviado a dar ese dato a las autoridades para que cese el aprisionamiento injusto de personas. En esa época ocurría, creo que con bastante frecuencia, como ocurre en Pakistán, en Afganistán, que a las mujeres que están embarazadas las matan porque no tienen marido. ¿Eso le habría podido pasar a María? Sí. Entonces que las primeras iglesias gnósticas eran clandestinas. ¿Qué pasó en últimas con Judas? ¿Cómo fue la muerte entonces de Judas? Lo estaban persiguiendo y cayó por un desfiladero. Él pues regó la onda y salieron detrás de la era donde eran últimas que iba a estar. ¿O cómo fue? Él dijo dónde estábamos, pero no volvió esa noche. Y se vio que en la historia que lo vendió, Se lo vendió. pero más no lo vendió sino era orden del maestro, con el fin de que alguien tenía que hacerlo. Para evitar que siguieran maltratando a todos los Jesuses que hubiera en el empadronamiento, o a todos los que se podían parecer físicamente o tenían más o menos la misma edad. Nunca se ahorcó, nunca las monedas, nunca lo vendió, nunca recibió tantas monedas y se ahorcó en tal y del desespero y la conciencia que lo atacaban. No, Judas era el tesorero del grupo. Las monedas de hecho eran del grupo y se perdieron. Maestro, ahorita, un segundo antes de que él va a contestar lo de la iglesia gnóstica, ¿no? Las primeras iglesias gnósticas se reunían en secreto, a menudo de noche, y conservaban, tanto por tradición oral como por escritos, las enseñanzas de Jesús, muchas de las que vosotros habéis visto. Eso es posterior. Las primeras iglesias son más cercanas, pero fueron perseguidas. La verdad que intentaba enseñar Jesús no le conviene a los que tienen el poder, ni en esa época ni en esta. Maestro, entonces fue una manipulación que se le hizo a los gnósticos cuando ellos tienen como el segundo Mesías a Samael, y un gnóstico, tú le vas a hablar de estos temas y ellos más bien ponen como un padre, porque para ellos por encima de todo está Samael y sus enseñanzas se basan en Samael. Yo hago una aclaración, qué pena ir librando con eso. No es la iglesia gnóstica que creó Samael ahora, son las iglesias gnósticas en el siglo I después de Cristo. Samael Por eso Ward, estoy pues, diciendo que entonces era- hay una manipulación. desde ahí me imagino que sí hay una manipulación tremenda, pero eso se vieron mucho. Lo que yo me refería era, por ejemplo, en los textos de Nag Hammadi, que son documentos que datan supuestamente del primer siglo después de Cristo. Son textos que sobreviven de algunas de las pocas iglesias que conservan algo de lo que sí enseñó Jesús. Los textos fueron ocultos porque sabían muy bien que todos esos textos serían destruidos si eran encontrados. La mayoría de textos que contenían las verdaderas historias, las verdaderas explicaciones, fueron quemados. Maestro, o sea que entonces Jesús que murió tan temprana edad, usted, el tiempo con Jesús fue corto, no fue muchos años. Un año largo, más o menos. Un año largo solamente. Hubo discípulos que pasaron más tiempo con él, pero recuerda que él tuvo muchos grupos y nosotros no éramos ni el mejor ni el más adelantado. Pero en un año, muy poco tiempo. ¿Tú viviste cuánto tiempo más después de la partida de Jesús? Unos 10 o 15 años más. Ah, se moriste joven también. Era difícil vivir mucho en aquella época.
10 o 15 es muy ambiguo para vosotros. 14 años más. Tal vez falle por algunos meses, pero es más cercano a 14. ¿A qué edad mueres? Más o menos, una edad. 43, 44. ¿Cómo fue tu muerte? De enfermedad por una infección en las encías. El sudario que dicen muchos que es falso, que no fue hecho, y otros dicen que es original, que realmente ocurrió a Jesús. El sudario es una distracción. Sirve para manteneros entretenidos en lo que no importa y para que perdáis de vista lo que realmente importa. Si el sudario, supongamos, fuera verídico, ¿qué cambiaría eso? Y si fuera una completa falsificación, tampoco cambiaría nada. Es una distracción. Maestro, cuando Jesús enseña hace tiempo y ya se va, él en este momento, o ya como nosotros lo percibimos, él vuelve a su planeta natal o al sol, o dónde queda él realmente, siendo una energía, siendo un espíritu, un alma, o comandando, digamos, no sé, parte del universo. ¿Cómo queda Jesús en este momento o en la historia de lo que después de esos 2000 años que pues tenemos ahora? O sea, son 2000 años más o menos después de la venida de Jesús. ¿Cómo queda Jesús? ¿En qué papel o cómo lo podemos? No hay ningún papel más que importe que lo que enseñó en su momento. Lo que enseñó en su momento es como un faro de luz que enciendes y dura más o menos 300 años. Después el foco se apaga, la luz se pierde. Yeah. Después de eso no deberíais preocuparos por él. Jesús continúa, el que vosotros llamáis Jesús, aunque ya no tiene un cuerpo material, continúa muy a menudo en el mundo como una emanación de Micael. Vosotros lo llamáis Miguel también. Miguel. Las canalizaciones que se le atribuyen a Jesús. O sea, Jesús ha venido nuevamente a través de canales, porque siempre me han dejado con muchos cuestionamientos esas canalizaciones que dicen, no, ese es el que está hablando, es el maestro. Incluso hablan de sanaciones, hablan que ese maestro Jesús les da recetas para, no sé, emplastos de plantas medicinales, cosas así. Quisiera saber entonces eso. Por otra parte, la tradición que se ha generado en torno a Jesús, a orarle a Jesús, a hablarle a Jesús, ¿a él sí le llega algo de todo eso o simplemente es parte de una tradición y ya? Jesús sí ha llegado a ser canalizado, pero podríais decir que de cada 1000 canalizaciones a su nombre, si acaso una, será él. En parte, hay muchos advenedizos que usan su nombre, pero en otras ocasiones son los que escuchan los que tienden a asumir que ese Jesús que se presenta es el que ellos creen o quieren creer que es. ¿Cuántos Jesús pueden haber alcanzado algún grado de conciencia en los últimos 2000 años? ¿Cuántos pueden haber trascendido y querer volver a ayudar? El número es muchos, pero el solo mencionar el nombre, vosotros lo relacionáis con el que murió en la cruz. Entonces eso confunde. Respecto a si le llegan los rezos o no le llegan, la mayoría no le llegan. De los que le llegan, en pocos puede él algo hacer. Supón que una petición logra llegar hasta sus oídos por cualquier motivo, pero si el proceso por el que la persona está pasando es kármico y debe vivirlo, aunque él desee ayudarle, no puede, no debe, sería irrumpir procesos. Él todavía obedece a ese nombre de Jesús, digamos, cuando se le refieran a Jesús, o obedecería más fácil a ese nombre de Micael, pues. Micael es el nombre de su esencia. Es un nombre cósmico. El nombre en la tierra era Joshua, así que Jesús es poco descriptivo para él. Maestro, por ejemplo, cuando estuvimos en una misión en Islas Galápagos,
un atlante nos hablaba pues que él esperaba que nosotros trascendiéramos y formáramos parte de este gobierno, del verdadero gobierno de la tierra. Y él decía que otros seguían su camino y aprendiendo en diferentes escuelas. Tú no quisiste formar parte del gobierno de esta tierra y seguiste en otras escuelas, en otras escuelas aprendiendo y evolucionando. Todavía me faltaba mucho como para querer estar en el gobierno. Preferí seguirme preparando. Una de las misiones que tenía pendiente era enseñarle a alguien más lo que a mí me habían enseñado, permitirles a otros ascender con las enseñanzas que me lo habían permitido a mí. Por eso estoy aquí ahora. Entonces, en ese caso, todos los que fueron alumnos del Maestro Jesús en ese tiempo, todos ascendieron. La mayoría acabaron ascendiendo, y muchos de los discípulos de ellos también lo hicieron. Y así durante casi el primer siglo. Durante el segundo va disminuyendo, y durante el tercero se salvaron pocos. Entonces, maestro, usted ya también, digamos, en este plano fue una persona que tuvo que ver muchas encarnaciones, diferentes aprendizajes. Distintas, diferentes, y ir avanzando paso a paso. ¿En qué época, perdón, fue tu última encarnación? La última fue Pedro, Fue como Pedro. pero ya había tenido otras antes. Yo te hago dos preguntas para cerrar de pronto el tema de Micael, o si alguien más pues, quiere preguntar, igual está abierto. Pero primero, como Pedro, ¿cómo fue el famoso episodio de que niegas a Jesús 3 veces y lo del gallo? Y lo segundo es en relación a esa versión que existe, de la cual sacamos eso de Micael, que es una versión supuestamente canalizada del libro de Urantia sobre la historia de Jesús, que de verdad es como muy diferente. No sé si conoces lo del libro de Urantia. Si quieres, puedes tomar el registro por parte. Como cualquier canalización va a estar viciada en mayor o menor medida. Pero qué tan precisa es, pues muy... Esto me remite a la primera vez que hablé con vosotros. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene cómo ocurrió exactamente? Eso no os va a ayudar a avanzar ni a retroceder. Maestro, sí, no, pero referente a eso. La negación sí se dio 3 veces, pero era normal. Estabais en una época en que los judíos eran perseguidos, entonces era lo más conveniente en el momento. Si bien me arrepentí al amanecer, puede no haber peleado en lugar de negarlo, pero es que hay momentos en que pelear no es conveniente, en que llevas las de perder. No lloré de vergüenza, sino de orgullo. Es diferente. Maestro, ¿cómo es lo de... Quiero saber, es como la diferencia entre el nombre cósmico de Jesús, que es Miguel o Micael, al Arcángel Miguel, ¿es lo mismo como lo conocemos acá? ¿O el Arcángel Miguel como una entidad, digámoslo así, celestial o espiritual muy alta, es lo mismo? ¿O es totalmente diferente? ¿O cómo es ahí la jerarquía? El Arcángel Miguel en realidad deberíais llamarlo Arcángel Micael. Micael. Pero el término arcángel es un invento vuestro. No existe una familia arcángel. Ya. Es un ser de gran vibración que ha encarnado varias veces en este mundo con el objetivo de ayudaros. Y su última encarnación fue la que vosotros llamáis Jesús. Ok. Es que sí hay unas confusiones referente a eso. Precisamente muchos, por ejemplo, canalización de Jesús, pero entonces después canalizaciones del Arcángel Miguel. Y entonces es una cosa con la otra, entonces ahí hay que depurar y, como vos decís, colocar muchos filtros. Realmente yo leo mucho, pero también coloco mucho filtro y dejo en stand-by muchas informaciones que no cuadran. Sí. María. La madre o la compañera de Jesús. La madre. Que también se da que se dio una canalización de María. Era María. Pues es lo mismo. Por lo general, encantan. la mayoría de canalizaciones de María no es María.
y si le preguntarais algo pertinente de esa época, seguro que nos habría contestado. Respecto a las apariciones, hay un factor parecido. La mayoría de apariciones que describen tiene un aspecto